Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Horacio. ¿Qué es IPPF? Planned Parenthood International es la organización más grande a nivel mundial que se dedica a empujar las leyes pro aborto en todos los países, no nada más en Latinoamérica, no nada más en Canadá, Estados Unidos, en todos los países. Tienen afiliados por todos lados. Yo trabajé para Planned Parenthood por 17 años, así que te puedes imaginar todo lo que sé de ellos, ¿correcto? ¿No? En los 17 años que yo trabajé, la mayoría de mi tiempo fue en clínicas que se dedicaban a la prevención de embarazos, anticonceptivos, papanicolaos, exámenes de transmisión sexual. Entonces, al igual que muchos, yo las comprendo cuando caen en esa mentira, en esa falacia, porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Soy la mejor persona que puede comprender por qué piensan como piensan y cómo defienden. Me sé todos los argumentos que ellas utilizan, porque yo los tenía también. Yo los defendía también. Cuando a mí me decían, no, no, es que a ellos solo les interesa el aborto, que tú estás mal, yo decía, no es cierto, hacemos esto, esto y esto y esto, ¿no? Y me soltaba a defenderlos, ¿no? Cuando en la realidad Horacio, fue cuando llegué a ser la directora de la clínica de abortos más grande del estado de Arizona en Estados Unidos, que me doy cuenta que en realidad el negocio sí es el aborto, que a los que estamos en las clínicas que dan anticonceptivos, que dan exámenes de papiloma, nos tienen en una mentira para encubrir lo que realmente hay detrás de Planned Parenthood, que es el negocio del aborto, que es impulsar todas estas leyes, que es meter dinero a candidatos políticos, que es meter dinero a organizaciones que van a difundir el aborto, ¿no? Igualmente, como tú me nombrabas ahorita de la persona que entrevistaste, en México mucha gente no sabía quién estaba detrás de las clínicas como MexFam, ¿no? Y así hay muchos países, ¿no? Que no se dan cuenta o que no saben que detrás de ellos está Planned Parenthood, que simplemente no se llama Planned Parenthood México, Planned Parenthood Argentina o así, porque yo creo que no le conviene como negocio, ¿no? Para pagar impuestos y para recibir ayuda de gobiernos de diferentes estados necesitan ser nacionales, ¿no? Y esa es una de las razones, ¿no? Pero Planned Parenthood se dedica, invierte la mayoría del dinero que saca en los abortos a promover legislaciones, a promover candidatos que van a ayudarles a pasar legislaciones, que van a ayudarles a escribir leyes que sean a favor del aborto, ¿no? Y esa es una realidad. Quien sea que no se dé cuenta que esto está pasando es simplemente porque, lo voy a decir como yo, no quería darse cuenta. Vivía en una nube donde no quería darme cuenta, ¿no? Yo acusé a Planned Parenthood que encubría al doctor abortista que estaba dañando a las mujeres. Y lo reporté hasta que, ¿qué fue lo que hicieron? Fue ponerme narcóticos en mi escritorio, acusarme de algo falso para despedirme y con eso quitarme credibilidad y que la gente después no escuchara mi historia, ¿no? Que la gente después dijera, cuando yo saliera a la luz, ellos defendieran su posición diciendo, no, ella fue una mala empleada porque tenía drogas, ella fue una mala empleada porque hacía esto, la verdad ella no está diciendo la verdad. Entonces yo me di a la tarea, Horacio, de demostrar mi inocencia ante una corte en el estado de Arizona. Fue en el año del 2017 que ellos me despiden, después de que empecé a acusar al abortista de hacer daño a las mujeres. ¿Y qué daños estaba yo acusando, Horacio? Estaba acusando de perforaciones al útero, estaba acusando de abortos no terminados, estaba acusándolo de no reportar las cosas en los expedientes como legalmente él tenía que hacerlo. Y todo esto lo comprobamos en una corte en el estado de Arizona en el 2019, cuando un jurado en decisión unánime decidió que yo había sido despedida injustificadamente por la actividad del denunciante, ¿no? Que gracias a Dios en este país es protegida, ¿no? Por haber levantado la voz y acusarlo a él antes de que ellos me despidieran, fue que logramos ganar este caso. Pero el doctor sigue trabajando ahí. Tú te preguntarías que una organización que dice estar a favor de las mujeres, al cuidado de las mujeres, una vez comprobado que existe un doctor que las está dañando, no lo tendría ahí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Se desharía de ese Total. doctor porque él está dañando a las mujeres que ellos dicen proteger. Pero no fue así. No fue así. Ellos con tal de encubrirlo me pusieron a mí una trampa, me pusieron drogas en mi escritorio, me acusaron de algo que no hice y hasta que tuvimos nuestro turno en la corte y comprobamos que no era así, fue que logramos salir de eso para hoy poder contar mi testimonio, para hoy poder decirle al mundo qué hay detrás del aborto, por qué es un negocio, por qué están tan interesados en repartirlo por toda Latinoamérica. Ahora, si tú no encuentras curioso que estén empezando con México y Argentina, la punta de Latinoamérica y el final de Latinoamérica, los dos países, ¿no? México está aquí donde empieza Latinoamérica, Argentina está acá, donde termina Latinoamérica, son los países donde más fuerte han tratado de impulsar las leyes
pro aborto, ¿no? Y sabemos cómo empieza este negocio. Van a empezar a pedir aborto en el primer trimestre hasta las 14 semanas, para luego seguirse a las 24, para luego seguir a las 40 semanas, como ya está pasando en Francia, en Nueva York y en muchos otros lugares. Esa es la meta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que trae? ¿Por qué no le ofrecen a las mujeres una esterilización? Tú no escuchas que ellos promuevan esterilizar a las mujeres. No escuchas que ellos ofrezcan ese servicio en sus clínicas. ¿Por qué? ¿Por qué ofrecen? Porque la esterilización terminaría con el negocio más grande que ellos tienen, que son los abortos. ¿Estás de acuerdo? Por eso no ofrecen una Incluso, esterilización. Uh -huh. incluso lo que yo tengo entendido que en su momento Planet Parenthood vendía cada, entre comillas, servicio, por así decir, por lo menos tratar de evitar la mayor censura posible, a cerca de 4.500 a 6.000 dólares en su momento por cabeza, que si no lo pagaba la obra social prestataria por la cual hizo lobby en Estados Unidos, lo terminaba pagando la mujer de bolsillo propio e incluso reaccionaba judicialmente para que sea el Estado que asuma estos costos, que incluso se llegó a vincular al Obamacare en la Uh -huh. financiación estatal a estos Uh servicios, -huh. si mal no me Uh -huh. equivoco. No, no, estamos de acuerdo. De hecho, en los estados donde no existe la ayuda del gobierno a Planned Parenthood, las mujeres pagan por su aborto. No existe aborto gratuito. Alguien tiene que pagar y no es Planned Parenthood quien lo va a dar gratis. No son los abortistas los que van a regalar su trabajo. Si realmente estuvieran a favor de las mujeres, ¿cuántos doctores hay, ginecobstetras, que regalan su servicio a las mujeres dándoles cuidado prenatal? ¿Cuántos de ellos hay? Sin embargo, no encuentras abortistas que donen su tiempo, su dinero y hagan ese servicio gratis. El dinero sale del Estado, el dinero sale de los que pagamos impuestos y es de ahí donde en los estados como en California, Nueva York y en otros estados donde el aborto para las mujeres es gratuito, los están pagando las personas que pagan impuestos. Pero estados, por ejemplo, donde yo estaba en Arizona, las mujeres pagaban su aborto, Horacio. Ellas pagaban hasta $525 por un aborto en menos de 12 semanas, hasta $3,000 por un aborto de casi 24 semanas, ¿no? Y ni siquiera hablar del costo que se va hasta después, hasta las 40 semanas que hay en Nueva York, llega ya a los casi $5,000 o más. Pero ese es el motivo. La gente cree que va a ser el aborto gratuito, no va a ser Planned Parenthood. Ellos siempre van a querer sacar dinero de ese servicio. Alguien les va a dar el dinero, ya sea el gobierno o las mujeres, pero alguien va a pagar por esos servicios. Ellos no los van a poner en su bolsa. Entonces, cuando sabemos que están promoviendo las leyes, ¿no? Donde dicen aborto gratuito, sabemos que están diciendo que tú como ciudadano vas a pagar por los abortos que alguien más quiera hacerse, ¿no? Y no, eso no es justo para nadie. Entonces ellas dicen queremos aborto y lo queremos gratuito y lo queremos ya. Dicen muchas mujeres que están en las calles en una bandera feminista, ¿no? Y dicen tú no te metas, pero si quieren meterse en nuestros bolsillos para pagar por esos abortos, ¿no? Ahí sí quieren meterse, si quieren meterse en nuestros bolsillos. Y tienes razón, a ti te dicen tú eres hombre, tú no opines de eso. A mí me dicen eres mujer, tampoco opines, ¿no? Porque todo lo toman o religioso o en contra, total no quieren escuchar a veces, ¿no? Mi historia no se trata de religión, porque tú y yo estamos de acuerdo en algo. El aborto no es un tema religioso, es un tema de salud. Se trata de salud, se trata de que el aborto lastima a las mujeres, el aborto daña a las mujeres, el aborto les causa más daño que bien. No hay ninguna mujer que no salga lastimada del aborto porque es daño psicológico, emocional y físico, ¿no? Ahora también vamos a decir cómo empezó Planned Parenthood. Planned Parenthood empezó una organización para acabar con la minoría. Y no ha parado, porque la mayoría de las clínicas de Planned Parenthood, la mayoría de las clínicas filiales, no sé ya en Argentina, pero en México, donde se localizan las clínicas, son usualmente en zonas de economía, de estatus social bajo, ¿no? Aquí en el estado de California se encuentran muchísimas concentradas en vecindarios donde son altamente latinoamericanos o de raza negra. Es donde se encuentran la mayoría de las clínicas. De hecho, hay muchas clínicas de Planned Parenthood ya dentro de las escuelas preparatorias de California y justo están adentro de escuelas donde son altamente latinos. No están adentro de escuelas donde sean más anglosajones, ¿no? Están más donde sean latinos, donde sean personas de raza negra. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo movimiento con quien empezaron. El movimiento es acabar con la minoría. El movimiento es que la minoría de la clase social baja no tenga hijos, ¿no? Ese es el final. Es como empezó Margaret Sanger, esta empresa, esta corporación, y es como ellos han seguido trabajando, ¿no? De hecho, ustedes han visto los videos de cuántas veces hablaron para decir que donaban dinero si ese dinero iba para los abortos de personas afroamericanas, ¿no? Y Plan Parenthood decía, sí, claro, tú decides quién quieres que regalarle tu dinero, ¿no?
y hasta que los cacharon que estaban haciendo esto, dejaron de recibir dinero de esa forma, ¿no? Pero es la necesidad de los estados de imponer leyes para controlar lo que Planned Parenthood hace de este lado, ¿no? Y eso es lo que ellos quieren implementar en nuestros países a través de otras afiliaciones, ¿no? Como decías, tú mencionabas la organización esta de FUSA, se llama, ¿correcto? Ellos Casa la Fusa. tienen, y la tienen en su página. Si tú entras a su página, yo me doy a la tarea cada que voy a tener algún programa con alguien, dependiendo del país, de entrar a la página de Planned Parenthood a ver qué tienen sobre ese país, qué están promoviendo en ese país, y ahí mismo lo dicen, ¿no? Cómo ellos están promoviendo este movimiento, cómo ellos están donando dinero a estas organizaciones para que tengan esa forma de promover el aborto, de salir a las calles, de protestar y de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, no sé qué más le podemos decir a la gente para que vayan y vean en la página, ¿no? de Planned Parenthood, en cómo se mueven esas organizaciones, ¿no? Pero esa es la verdad detrás del aborto. El aborto está dañando a las mujeres, el aborto está acabando. Ellos quieren hacerlo en Latinoamérica tal y como lo tiene ya Canadá y Estados Unidos, Horacio. Y además, vamos, antes de pasar a una serie de preguntas que queríamos aprovechar, y para nosotros es un gusto enorme poder conversar con usted, realmente eso es un honor y una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Y como siempre le decimos a nuestros invitados y le pedimos a la audiencia que sea agradecida con usted, porque nos está regalando una hora de su vida para brindar un testimonio y que nosotros aprendamos. Y es un acto de gran generosidad y bondad por parte de usted y los invitados que por aquí han pasado. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, para que se entienda un poco el contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de IPPF. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de IPPF? En 1916, en Nueva York, Margaret Sanger funda justamente la primera clínica de control demográfico. O sea, el origen de IPPF no es un origen de corte feminista, liberalizador, que de por sí ya podemos estar una crítica. Todos saben lo crítico que soy respecto a ciertas ideas liberales, pero aún si fuese ese el caso, no estamos hablando de eso. Aún si fuese ese el caso, no estamos hablando de liberación de la mujer. IPPF surge en Nueva York como una clínica de control demográfico. De hecho, yo tengo documentado cuando la propia Margaret Sanger escribe en 1917 una defensa de la ley natural donde plantea la superioridad de la gente sana en desmero de los discapacitados, y luego en 1932 en un tratado para la paz, un plan para la paz, perdón, ella afirma que en efecto es las bases morales del cristianismo las que están socavando los pilares económicos de Estados Unidos. Entonces había que empezar a eliminar a negros, discapacitados y latinos por el daño económico que generaban. A tal punto que esta clínica de control demográfico en 1916 se expande ya para 1921, apareciendo la Liga Americana de Control de Natalidad. Fíjense que quizá la de control de natalidad es un plan expreso. Digo esto porque cuando yo estuve anunciando mi libro, mucha gente dijo que era una cuestión de conspiración de mi parte, que era muy rebuscado querer asociar a Paul Ehrlich con Thomas Malthus, y que todo esto estaba por detrás de la agenda de Margaret Sanger, que era eminentemente eugenésica. Bueno, gente, acá están los documentos, de hecho por eso estoy citando este punto. Esta Liga Americana para el Control de Natalidad se expande a tal punto que aparece el American Planned Parenthood, que a instancia de la ONU se fusiona con organizaciones de la India, y ya del 52 al 59, que es donde está el germen de la IPPF, ya surge la IPPF, de 52 al 59 es presidida por Margaret Sanger, que tenía todas estas ideas en mente. Entonces, esto no se trata de una cuestión de conspiración. Lo que sucede es que el gran fracaso político de la IPPF lo tuvo en 1974, cuando en la conferencia de Bucarest se planteó en efecto la reducción poblacional, y claro, ningún político iba a pagar el costo de anunciarle a su población que era necesario empezar a impulsar esta agenda globalista. Entonces, después, 2 años después, aparece la ONU, la Organización Mundial de la Salud y la IPPF a la cabeza, claramente a financiar las agendas feministas, porque era mucho más fácil de vender un producto bajo esta... En este punto yo lo que me gustaría preguntarle a usted, si es posible, y con todo el respeto y el resguardo del caso, es ¿cómo se le ofrece a una mujer en forma directa, digamos, cómo es el contacto directo con la organización desde adentro que no blanquea esta situación de control demográfico? ¿Cuál es el discurso interno? Porque todos sabemos que el discurso externo es la liberación sexual de la mujer. El tema es, puertas adentro, ¿esto está blanqueado o esto también se mantiene este discurso feminista para mantener a las cabecillas contentas con el trabajo que se les ha ofrecido? No, creo que ya cuando llegas a cierto nivel en la organización ya no está tapado nada, ya es lo que es, ¿no? Podemos ver
cuando vimos a la doctora Wen salirse, ¿no? Y primero iba a empezar a hablar y luego la callaron, ¿no? Puedes ver que eso pasa ya. A mí me tocó ver cómo directores médicos se fueron cuando ellos trataban de promover otros servicios que fueran más útiles para las mujeres que no fueran el aborto, ¿no? Decidieron renunciar a su puesto y dejar a Planned Parenthood, ¿no? Y muchos otros empleados han hecho lo mismo porque no comparten la idea de que el enfoque sea el aborto, ¿no? Y eso es lo que ahora ya es un descaro, Horacio, ya podemos decirlo así. Antes, recuerda, pasamos donde el aborto debe de ser seguro y de vez en cuando, raramente, disponible para las mujeres en caso de, ¿correcto? Se empezó con el caso de una violación, en caso de esto, en caso del otro. Ahora es, el aborto debe de ser accesible a quien sea, cuando sea y como quiera, ¿no? Ya es un descaro, ya no es ofrecerle a las mujeres como ellos lo hacían en los años 80 o 90, nada más en casos extremos, el aborto, ¿no? Ahora ya es algo, el aborto es primero, ya lo promueven más que los anticonceptivos, ya lo promueven más, como decíamos, que las esterilizaciones, ¿no? Ya no es cubrirlo, ¿no? Llegaron, ¿cuándo empezó este descaro? Yo digo que fue cuando perdieron la ayuda federal, donde Trump les dijo, si tú quieres recibir esa ayuda federal, debes de dejar hacer abortos, ¿no? ¿Por qué no decidieron? Ahí ayudaban a muchas mujeres con ese programa del gobierno que recibían, mas sin embargo prefirieron dejar de recibir el título 10 aquí en Estados Unidos para poder seguir haciendo abortos libremente y en ese momento dijeron, bueno, pues ya, eso somos una organización que hace abortos, vamos a promoverlo, vamos a sentirnos orgullosos de ello y puedes ver porque se cambió en las redes sociales, ¿no? Ya entonces empujaron a las mujeres a tratar de poner en sus redes sociales que orgullosas estaban de haber abortado y ahí fue donde vimos un cambio en las mujeres, donde pasaron de que si abortaban lo hacían en secreto, ahora poner cosas. Mas, sin embargo, Horacio, yo que trabajé con ellas, yo que las vi, a las pacientes, ellas ninguna entra contenta a hacerse un aborto y ninguna sale mejor de lo que entró, sino todo lo contrario. Todas salen peor de lo que entraron, salen no nada más dañadas físicamente, salen tristes, salen deprimidas, ¿no? A mí me tocó ver a muchas mujeres que regresaban por sus pastillas anticonceptivas, que regresaban por sus papanicolaos, que regresaban a hacerse otro tipo de servicio. Ninguna de ellas admite haber tenido un aborto ya que la tienes enfrente, ¿no? Y si lo admiten, agachan la cabeza porque se sienten apenadas, porque se sienten mal, porque saben que es un vacío que les ha quedado adentro, que es un dolor que traen en su corazón, saben que no lo tenían que hacer. Pero ¿cuál es la táctica? Tú píntale el panorama a una jovencita de 18, 19 años de que tener un hijo es lo peor que le puede suceder y ella se va a sentir acorralada. Entonces esto es un negocio a costillas de las mujeres que se sienten desesperadas y que en lugar de ofrecerles, si a la mayoría de esas mujeres tú le dijeras que le vas a dar la ayuda que ella necesita, ¿cuál es la razón que quieres abortar? Y dijera, porque no tengo casa, ok, te damos casa, no aborta. Porque quiero seguir estudiando, ok, tu escuela te va a seguir ayudando, no aborta. La mayoría de esas mujeres quiere otra ayuda, realmente no quieren abortar, pero les pintan el panorama tan trágico de que se van a encontrar solas, de que nadie las va a ayudar, ¿no? Yo escuché muchas veces que, como les decían, las personas que están allá afuera rezando solo hacen eso, rezar, realmente no ayudan a nadie, ¿no? Cuando yo soy la prueba de que sí ayudan a las personas, de que sí les encuentran ayuda verdadera, les encuentran centros donde les van a dar cuidado prenatal, les encuentran casas, les encuentran trabajos, les encuentran muchísima ayuda necesaria para que continúen su embarazo y sigan. Pero si tú le pintas el panorama a alguien trágico de que su vida se acaba al ser madre, ella va a optar por pensar que no puede tener a su hijo porque su vida se acaba. Y esa es la táctica, ¿no? Decirle, ¿y con qué lo vas a mantener? Y te lo digo porque ese era el discurso que se le daba a las chicas cuando tenían su prueba de embarazo, ¿no? Y salía positivo. Y dependiendo de la edad, cambiabas el discurso, ¿no? Bueno, ¿y tú estás preparada para ser mamá? ¿Y con qué lo vas a mantener? ¿Y qué te van a decir tus papás? ¿Y tu novio se va a quedar contigo y se va a encargar de él? ¿No? Entonces le empiezas a meter a la chica estas dudas en la cabeza, donde ella no sabe qué hacer, donde se siente acorralada, donde le entra miedo y va a optar por el aborto. Y esa es la táctica, es como la forma de vender el aborto, ¿no? Creo que todos hasta ahora han visto la película de Inesperado de Abby Johnson y han visto cómo así era un sales pitch, como le decimos de este lado, ¿no? Era como ofrecer el aborto como la salida para ellas, ¿no? Y eso no toquemos la parte donde te dicen que
y son un montón de células, ¿no? Yo estoy convencida que llega un momento que uno mismo se lo quiere creer por conveniencia, Horacio. Soy sincera, yo he tratado de ser así desde que yo comencé esta lucha, soy sincera y honesta. Es una mentira que nos decimos a nosotros mismos para haber seguido ahí, ¿no? Porque todas las personas que han estado envueltas en ese medio te pueden decir, los han visto moverse, ¿no? Todo el mundo tiene comentarios de lo que ha pasado en un ultrasonido cuando han estado ahí. Existe una razón por la que a las mujeres no les quieran enseñar el ultrasonido, no les quieran dejar escuchar latir el corazón de su bebé ahí. Si tú le preguntas a muchas de ellas que entra, ¿escuchaste ese latido? ¿Viste el ultrasonido? La mayoría te va a decir no. ¿Por qué? Porque 40% de las pacientes que ven el ultrasonido y escuchan el latido del corazón no regresan, no abortan, porque al escucharlo y al verlo se dan cuenta que hay un ser humano, que hay una persona dentro de ellas y que no es lo que quieren hacer, ¿no? Y no hablemos del aborto por pastilla, ¿no? Cuando no les dicen a muchas de ellas que en casa van a ver pasar a su bebé y lo van a ver en el excusado, ¿no? Y entonces ahí tienes muchas mujeres traumadas por lo que vieron, porque nadie les dijo que lo que iban a ver era un ser humano con manos, con ojos, con cabeza, con piernas, con piecitos, con los deditos de los pies que ya se les nota desde casi las 10 semanas de embarazo, Horacio. Entonces es la táctica de venderles la idea de que lo necesitan, ¿no? Que lo necesitan para salir adelante. Yo como mujer, lo he dicho muchas veces, me siento ofendida que le digan a las mujeres, ocupas el aborto para poder ser alguien en tu vida, ¿no? Para poder terminar una carrera. Es como si las que somos madres para ellos fuéramos, de repente ya nos hubiéramos vuelto inútiles al ser madres y no podemos terminar una carrera. Cuando existen miles de mujeres que embarazadas, con hijos, han terminado sus profesiones, son profesionistas, son doctoras, son psicólogas, son abogadas, tienen trabajos, tienen negocios, ¿no? Porque la maternidad no nos hace inútiles, sino al contrario, la maternidad nos hace supermujeres, ¿no? Con poderes extraordinarios donde aprendemos a leer la mente de un ser humano que no habla y que solo llora y sabemos que está pensando con solo escucharlo llorar. Entonces, creo que esa es la táctica, es la forma de venderle el aborto, ¿no? Especialmente a la minoría, ¿no? Que llegan en el área, por ejemplo, en California, que se concentran en el área donde hay muchos inmigrantes latinos, ¿no? Que con trabajos tienen para sacar a su familia aquí adelante, que con trabajos tienen para mandar a los hijos que dejaron en su país, ¿no? Y entonces le dicen, ¿qué vas a hacer con otros? Y con trabajo sacas para los que tienes aquí. Y entonces le dicen, no te preocupes porque es gratis y no te pedimos tus papeles y no te preocupes, ¿no? Dándose la bandera de que son un lugar santuario para ellos y no les van a pedir nada, ellos caen en ese juego, ¿no? Cuando en realidad ellos no están dando el dinero, lo están dando los que pagan impuestos en el estado de California para que los inmigrantes, las minorías tengan abortos y no haya más de ellos, ¿no? Porque eso es un costo más grande, ¿no? ¿Qué le cuesta más al Estado? ¿Darle una pastilla a esa mujer o hacerle una aspiración? O tener que ayudarla a que dé a luz a su bebé y tener que ayudarla a que después haya un niño en la escuela, obviamente al Estado le cuesta más, ¿no? Entonces, este es un negocio, el aborto es un negocio que está, tú sabes que están vinculados políticos, que están vinculados compañías farmacéuticas que están detrás de que Planned Parenthood promueva todo esto, ¿no? Que no nada más se trata de, por ejemplo, esa corporación que es IPPF, se trata de las compañías farmacéuticas que producen esta pastilla y que quieren que ellos la repartan por todo el mundo, ¿no? Se trata de políticos que les ayudan a pasar estas leyes en varios países, en estados, y que son los que ahorita están tan arduamente y duramente atacando México, Argentina y otros países latinoamericanos para hacer del aborto legal, ¿no? Y es donde dices a la gente, pregúntense por qué quieren hacer eso en Latinoamérica. Veamos incluso en este punto que, insisto una vez más con el tema de la prudencia en la observación. Una vuelta tuve que ir a Concepción de Chile, de hecho fue una de las giras más lindas que tuve en mi vida, pero la gente se sorprendió cuando yo marcaba en detalle. Digo, vayan a ver no solamente el reporte financiero, vean la propia página de Planned Parenthood. No sé si le habrán cambiado ahora, hace varios días que no, hace varios meses que no entro. La propia página, salían todas mujeres sonriendo que habían abortado, pero ¿cuáles de las mujeres? ¿Eran latinas, africanas, asiáticas? No había ninguna en Estados Unidos, rubia, ojos celestes. O sea, es muy marcado el mensaje, qué es lo que se busca disminuir. O sea, no asientan sus bases operativas en cualquier sector, sino en aquel sector que en efecto termina siendo costoso para el sistema,
pero que a su vez hace que la gente pro vida tenga que financiar todo esto. Y ni siquiera se trata de una cuestión de financiamiento. Si vamos a hablar de forma sincera, acá ni siquiera importa si se trata de quién paga qué, porque tampoco voy a caer en el otro discurso liberal de, bueno, lo importante es si le lo pagas del bolsillo tuyo. No, no, acá lo importante es que no se legalice, o sea, no se puede estar promoviendo el aniquilamiento de una vida inocente. Eso yo soy bastante clarita. Sí, lo que me interesa aprovechar esta ocasión es respecto a cómo se le vende el producto a la mujer. Ya hicimos una entrevista con una mujer que pasó por Pro Familia en Colombia y fue bastante desgarrador el discurso. O sea que no quisimos llevarnos una hora de vuelta, pues ya tuvimos una hora de entrevista hacia esta mujer. Pero ¿cómo se vende el producto o cómo se los capacita a los que están como directivos? En el caso de usted, los médicos, los voluntarios. ¿Es el mismo discurso que se le da a la mujer que asiste? ¿Es un discurso distinto? ¿Los discursos cambian a medida que la gente va ascendiendo? ¿Cómo es el filtro del mensaje interno? Eso por un lado. Y por otro lado, en este filtro de mensaje, los directivos, los voluntarios, los médicos, ¿tienen o no tienen contacto con organizaciones feministas? ¿O el financiamiento que hay de las organizaciones feministas ya no depende de ustedes, sino de un consejo directivo externo? Ok, pues comencemos como nos van envolviendo poco a poco, ¿no? Con la misma bandera de esto es lo que necesitan las mujeres, ¿no? Esto es lo que necesitan las mujeres. Como te decía yo al principio de mi historia, yo trabajaba la mayor parte de mis años con Planned Parenthood en clínicas que prevenían embarazos, ¿no? Entonces, sí estás haciendo excelente tu trabajo, que bueno, sigan promoviendo, pero prácticamente era no te estoy pidiendo que mandes más pacientes de aborto, simplemente estoy pidiendo que te asegures que si esa chica quiere abortar, la estás mandando con nosotros, ¿no? O sea, asegurar que la paciente que está yendo a la clínica para la prueba de embarazo va a irse con ellos, ¿no? Y conforme vas cambiando, diría yo que de puesto, por ejemplo, paso a la dirección de la clínica de abortos más grande de Arizona, ¿no? Y empiezo a notar, lo primero que noté, Horacio, fue cuando tomé el cargo de esa clínica, era que no ofrecían más servicios que los abortos 6 días de la semana, ¿no? Y cuando a mí me dijeron que a mí me contrataban para esa clínica, era justamente para implementar otro tipo de servicios porque habían perdido las doctoras que se encargaban de los demás servicios y cosas así, fue la excusa que a mí me dieron, ¿no? Entonces yo empiezo a decir, ok, vamos entonces solo hacer abortos 3 días de la semana y 2 días otro tipo de servicios. No puedes, ¿no? ¿Cómo que no puedes? ¿No me dijiste que eso es lo que querías de mí? Sí, pero eso es mucho pérdida de dinero. O sea, tú tienes que tener, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta que existe un número que tienes que cumplir, ¿no? Que eran 30 abortos diarios, ¿no? Para no meterte en problemas como directora y que dijeran que estabas haciendo bien tu trabajo, ¿no? Donde llega un punto donde dices tú, ¿y qué pasa si no hay 30 mujeres para abortar ese día? Pues ¿por qué no las hay? Pues porque no las hay. ¿De dónde quieres que las saquemos, no? ¿De dónde quieres que nosotros saquemos mujeres que quieren abortar? Que salgamos a la calle a decirles vengan a abortar. No se trata de eso. Se trata de que debe de haber mujeres que quieren abortar, entonces hay que promoverlo bien. Porque quizás no estamos haciendo bien el trabajo en las chicas que vienen a hacerse el ultrasonido, ¿no? ¿Por qué estamos perdiendo tantas pacientes que se hacen ultrasonido y no regresan, ¿no? Entonces era empezar a hacer llamadas para recordarles a ver si habían tomado una decisión, ¿no? En lo cual yo rotundamente me opuse a que yo o mis empleadas lo hicieran, porque eso se trataba de estar metiéndole en la cabeza a una jovencita que decidió no decidir a que se hiciera el aborto, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a tener mis confrontamientos, ¿no? También pedí otro tipo de servicios, la doctora que trabajaba ahí era ginecobstetra y ella sabía perfectamente realizar colposcopías. Ahora la colposcopía es una cirugía que se hace para detectar el cáncer en el cuello de la matriz. Y yo dije, ella lo sabe hacer, nosotros tenemos los aparatos, ¿por qué no hacemos eso? La respuesta fue, porque eso no da igual de dinero que el aborto, Mayra. Ella hace abortos porque eso es lo que da el dinero. Tú quieres que quitemos a una doctora que puede hacer abortos para dedicarse a hacer colposcopías, donde no vamos a sacar la misma cantidad de dinero. O sea, vas a ver 10 pacientes de colposcopías y perder ese día 30 de abortos. No se puede, eso no se puede, ¿no? Y en todas las soluciones que yo daba para reducir los días de abortos fue un no rotundo, ¿no?
Y entonces después también fue ver que el doctor tenía todas estas faltas durante el aborto. ¿Y qué pasó? Cuando le dije, el doctor hace esto, el doctor hace el otro, no, no, tú haz tu trabajo, tú haz tu trabajo, tú haz tu trabajo, ¿no? Tú no te preocupes por eso, nosotros nos encargamos, ¿no? Nosotros nos encargamos. Entonces creo yo que existen personas que llegan a cierto nivel donde ya saben el juego directo, ¿no? Pero te puedo decir que en historia, en teoría, las personas que están al nivel que yo estuve de dirección de la clínica de abortos no duran muchos años. Tú no vas a conocer un director de una clínica de abortos que haya durado en Planned Parenthood más de 2, 3 años, ¿no? Realmente mi historia, yo duré 17 años porque no trabajé ahí, pero una de mis dudas de tomar la dirección de esa clínica siempre fue que había mucho cambio de empleados, que cambiaban mucho de directores, que se iban, que renunciaban, que los corrían, que no volvías a saber de ellos. Hoy que muchos de ellos me han contactado, sé por qué. Sé por qué, es por lo mismo que yo vi, ellos también vieron cosas, lo mismo que yo noté detrás del negocio, ellos también lo notaron, ¿no? Y es el momento en el que, como ven en la película de Inesperado, ¿no? Que empiezan a ver que tienes una persona que empieza a cuestionar el negocio y ya no le funciona al plan de Planned Parenthood, ¿no? Esa persona que empezó a hacer preguntas, que ya empezó a decir, pero por qué, ya no le funciona, ¿no? Y especialmente si empieza a notar cosas que hacen los abortistas y ya va en contra del plan de ellos, ¿no? Que es proteger al abortista antes que a las mujeres, antes que a todo, porque él es el negocio, ¿no? Porque él es el que va a sacar adelante lo que es la base de Planned Parenthood. Ahora, como decías, ¿quién es la rama que se encarga de estar en contacto con todas las organizaciones feministas? Pues no es el área médica. Planned Parenthood tiene varias ramas, ¿no? Por decirlo así. Tienen el área médica, tienen el área que se encarga de la política y la legislación, y tienen el área que se encarga de pedir los donativos, ¿no? Porque también piden muchos donativos. Hay muchísima gente que dona dinero para Planned Parenthood, ¿no? Entonces, las personas que se encargan, el área que se encarga nada más de ser donativos son los que se encargan de crear eventos, de ir por todo el mundo pidiendo donaciones, ¿no? Y las personas que se encargan de promover la política, y es gente que ha estudiado para abogados, gente que se encarga de estudiar la legislación, gente que entonces se mete con políticos, organizaciones feministas, para impulsar y tratar de empezarse a unir con esas organizaciones dependiendo del país para promover estas leyes, ¿no? Y entonces ya encuentras el área médica. Entonces, todo esto es círculo que conforma Planned Parenthood, ¿no? Así es como lo tienen dividido, ¿no? Para que entonces lo que es los doctores, lo que es las personas en las clínicas, no tengan ni en cuenta que hay una parte del lado político que está básicamente promoviendo y pagándole a políticos y dando dinero a organizaciones feministas para promover este tipo de movimientos. Pero esa es la respuesta, tienen un área que se encarga de eso, ¿no? Que se llama el lado de advocacy, ¿no? El lado de la policy. Hay una pregunta antes de hacer una Uh -huh. reflexión sobre un aspecto muy puntual que me llamó la atención. Una pregunta que si se sabe, si no, no hay problema. En una semana, una clínica promedio de plan de pareja, tiene miles de filiales en el mundo. Si no es con el nombre expreso IPPF, será mediante el nombre de Casa Fusa, como está aquí en Capital Federal, o Pro Familia, como será en Colombia, pero están a lo largo y ancho del mundo. Uh Una -huh. clínica promedio de Planet Parenthood, en una semana, ¿cuánto dinero invierte, cuánto dinero gana y cuántos abortos se realizan? Si es que se sabe estos números. Lo que invierte, más o menos te puedo decir, no invierte mucho. Bueno, obviamente el salario más caro es el del doctor, ¿no? Pero las medicinas, por ejemplo, todos sabemos el negocio farmacéutico, ¿no? Por ejemplo, el Mifeprex y el Misoprostol, ellos lo compran realmente en $1 o $2 el Misoprostol, en 15, $20 el Mifeprex, y se lo venden a las pacientes en $500, ¿no? Entonces ya ahí cuánto le están sacando, ¿no? Eh, la ganancia, te puedo decir que la clínica que yo manejaba se llevaba alrededor a la semana más de $30,000 a la semana, ¿no? Era un reportaje muy alto, era una clínica que ganaba mucho dinero, puesto que hacía abortos 5 días o 6 días de la semana. Se realizan alrededor de 30 a 35 abortos por día. Y cada estado, especialmente el estado de California tiene muchísimas clínicas de aborto, ¿no? En Arizona tienen 4. Imagínate que en esas 4 se realicen de 30 a 35 abortos por día. Estás hablando de que en una sola clínica se realizan casi 1,000 abortos al mes.
Y eso lo multiplicamos desde el precio, que es el costo de 525 a $1,800 por aborto. Imagínate la ganancia que se están llevando. Son números que... Hay una pregunta que yo la voy a hacer con sumo respeto, porque estamos hablando justamente de esta cuestión de la confrontación con la realidad. Es una pregunta que no tiene por qué, no tiene por qué responderla, pero sí nos puede contestar desde lo que le haya sucedido a alguien que usted conoce, que es cómo es ese paso, cómo es esa transición personal en la cual la persona en un momento dado dice, esperen un momento, o sea, yo estoy lucrando con la sangre de inocentes. ¿Cómo es esa transición para la persona? ¿Hay alguien que te acompañe? ¿Es un proceso que se hace en forma totalmente individual? ¿La propia IPPF te empuja a ver la realidad y chocarte de ella? ¿O hay alguien que te da una mano desde afuera? Todo lo que se pueda saber con el sumo respeto a la prudencia y respetando absolutamente su silencio, su libertad, que no hay ningún problema. No, muy contenta de contestarte esto, ¿no? Porque es una forma de admitir que todos los seres humanos tenemos derecho a eventualmente cambiar de opinión, ¿no? A eventualmente abrir los ojos. Creo que es un despertar, Horacio. Creo que, por ejemplo, en mi caso, fue darme cuenta que el doctor había dejado la cabeza del bebé dentro del cuerpo de una chica de 19 años y no le importaba, ¿no? Que le estuvieran diciendo, te falta una parte del cuerpo, ¿no? Esto, por ejemplo, es otra cosa. Mucha gente no sabe que realmente lo sacan pedazo por pedazo después de ciertas semanas, ¿no? Dicen que no es verdad, pero sí es verdad. En ese momento yo dije, yo no querría esto para mi hija. Yo no querría que mi hija, que mi sobrina, que nadie en mi familia pasara por esto. ¿Cómo puedo permitir que le pase esto a otra, la hija de alguien más, a la nieta de alguien más? ¿Cómo puedo ser parte de esto? Yo no puedo quedarme callada más, no puedo seguir en esto. Y fue ahí donde decidí anteponer el bienestar de las mujeres antes que la comodidad de un sueldo, antes de la comodidad del salario con el que mantenía a mis hijos, ¿no? Aún sabiendo que mi estatus migratorio en ese momento en un estado como Arizona iba a traer consecuencias muy graves. Pero creo muchas otras personas te dicen, llega un momento donde en el ultrasonido ven algo, ¿no? Llega un momento donde yo tuve empleadas que literalmente me dijeron, especialmente hay una que me contactó apenas recientemente que empecé a salir en las redes sociales y me dijo, es que cuando yo me salí yo no sabía por qué ella se había salido, no volví a saber de ella. Y ella me dijo, cuando yo entré ahí y yo lo vi a él, querer sacar a ese bebé y en el ultrasonido, ese día habían usado un ultrasonido, no siempre utilizo un ultrasonido, literalmente vio cómo encogía las piernitas, como si supiera que le estaban sacando, ¿no? Te das cuenta que sí sabía que le querían hacer daño, que estaba tratando de huir de ese daño, ¿no? Entonces es un despertar, es un momento donde te quitas la venda de los ojos y como te lo dije al principio, Horacio, una venda que tú solito te pusiste diciendo, no siente nada, no siente nada, no siente nada. ¿Por qué? Porque lo hace más fácil, estoy convencida que es eso, lo hace más fácil para hacer el trabajo, pero la realidad es que sabemos que son seres humanos, sabemos que cuando nos sacan tienen piel, tienen, como dije, pies, tienen manos, tienen cabeza, ¿no? Pero llega un momento donde la conciencia no te deja y dices, no puedo seguir en esto, no puedo seguir ayudando a que maten a sus hijos, a que lastimen a las mujeres, a que las mujeres destruyan su vida y la vida de un inocente que ni siquiera ha logrado venir al mundo a defenderse, ¿no? Y creo que cuando escuchas la historia de muchas otras personas que han dejado la industria del aborto, te pueden decir lo mismo, ¿no? Es un despertar. Es como si estuvieras, la mejor manera que puedo decirles, hipnotizado, ¿no? Y de repente te tronaron los dedos y despertaste de ese hipnotismo y dijiste, ¿qué está pasando? ¿No? Hay muchas veces que yo le digo a las personas, nadie se siente más decepcionado de ver que ellos protegieron a un abortista antes que a las pacientes que yo, que les dediqué 17 años de mi vida, ¿no? Que dediqué 17 años a una causa que yo misma creí que era verdad. Creí que ayudaban a las mujeres, creí que era por su bien, creí que era por hacerlas poderosas, ¿no? Porque ellas salieran adelante, para venirme a dar cuenta que les hemos estado haciendo daño, que se les han estado haciendo daño, que hay muchas mujeres dañadas que ahora no pueden tener hijos, que están traumadas, que no pueden sanar esa falta, que no pueden sanar ese aborto que tuvieron, ¿no?
Y eso nada más estamos hablando de daños psicológicos y emocionales, ¿no? Porque el daño al cuerpo, cuántas mujeres fueron dañadas, su útero perforado y que ya no podrán ser madres a causa de eso. Entonces, y sí he recibido mucha ayuda para poder sanar y estar hoy donde estoy. Digo, hoy estamos a un año que ganamos la demanda, pero ya casi más de 2 años de haberme salido de ahí, del 2017, ya casi son 3. He recibido mucha ayuda espiritual. Mi iglesia, mi comunidad, la gente que rezaba afuera, que me ha ayudado muchísimo a poder sanar, a poder tratar de cierta manera curar ese daño que sientes en el corazón de haber participado en algo así, de haber sido como la mano extendida de esta organización.